Saludos todos y bienvenidos nuevamente a nuestro siguiente episodio de Revelación y Café. Así que hoy estamos contentos, tenemos un nuevo invitado, así que vamos a estar Edgar, nuestro invitado Dani y este servidor Steven. Y vamos a estar trayendo un tema sumamente interesante y es ser un cristiano. ¿Significa que tenemos que ser aburridos? ¿O podemos experimentar el gozo a través de ser hijos de Dios? Edgar, ¿qué tú opinas de eso? Mano, yo pienso que para ser un cristiano que no sea aburrido, deberíamos cambiar la perspectiva más religiosa, de verlo no como una obligación, sino más bien como una relación, entendiendo que Dios no era aburrido, entendiendo que Dios, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, no era tan serio como la gente lo pinta, ¿verdad? Y empezando, ¿verdad? Yo creo que uno de los primeros milagros, se puede decir así, que la Biblia relata, que antes de Jesús sanar enfermos, antes de Jesús levantar paralíticos, sacar el demonio, lo que ha pasado en el Nuevo Testamento, una de las primeras historias donde él hizo milagros fue convertir el agua en vino. Amén. Y me habla de que ellos estaban en una boda, la boda de Cana. Y me habla de que su madre, cuando ve en esta situación donde se acaba el vino, en aquellos tiempos el vino era bien importante. El vino era algo que transmitía alegría, felicidad a muchas personas de las que estaban en esa celebración. Y que se acababa el vino era como decir, se acabó la fiesta. Y nota bien que Jesús, nadie podía haber visto de Jesús en esos momentos que había hecho milagros. Y cuando la madre de Jesús se acerca a Jesús, le dice, mira, se acabó el vino. Y Jesús le contesta y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi momento. Todavía no es mi momento, todavía no ha llegado mi hora. Y yo analizaba esa contestación de Jesús en esos momentos. Y eso a mí me voló los cascos, porque el contestarle de esa manera a su propia madre es como decir, si yo hago este milagro, desde aquí en adelante me van a empezar a perseguir. Desde aquí en adelante va a empezar a restar mi tiempo aquí en la tierra. Hay mucho por hacer. De aquí en adelante va a empezar el tiempo a mi crucifixión. De aquí en adelante voy a ser más perseguido. Es como Jesús quizás pensando en esos momentos como quien dice, tú me estás tirando en el hoyo aquí rapidito. Pero la madre de Jesús conocía que era el Mesías. Era su hijo, pero sabía la divinidad y el poder que tenía el hijo, ¿verdad? Y la contestación que le da la madre, prácticamente lo ignoró. Y va donde los servidores, le dice a los servidores, hagan lo que él les diga. O sea, Jesús con decirle, todavía no ha llegado mi hora, no equivale a que no podía hacer el milagro. Es que quizás Jesús en esos momentos estaba pensando más allá. Si yo hago el milagro en estas bodas, posiblemente iba a ser perseguido, como te venía diciendo, pero eso a la madre de Jesús como que no le importó. Aún así como que lo lanzó y lo retó, le dijo, tú tienes que hacer este milagro, ¿sabes? Y en esos momentos dice que habían ofrecido un buen vino, se había acabado, ese vino que se había acabado era un buen vino, pero me llama la atención que no había más vino. Sin embargo, Jesús manda a llenar unas tinajas de agua. Y cuando convierte el agua en vino y el maestresala prueba el vino, dice que han dejado el mejor vino para el final. Y el mejor vino es cuando se fermenta, el mejor vino cuando pasa tiempo ya fermentándose, pasa no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Es que lleva el vino para fermentarse y que puedan decir que es un buen vino. Sin embargo, todos los que vieron ese milagro se dieron de cuenta de que el maestresala estaba diciendo, dejaron el buen vino para el final. Sin embargo, los que conocían de que el vino estaba acabadito de hacer, fueron los mismos que vieron el milagro. O sea, los discípulos, me imagino, la misma madre de Jesús, vio que el agua se convirtió en vino. Eso fue un milagro en ese momento, mientras el maestresala estaba diciendo, ustedes dejaron el buen vino para el final. El vino más enfermentado, el vino que ya llevaba tiempo guardado y fermentando, se lo dejaron para el final. Sin embargo, ese vino había sido creado en el momento. O sea, eso me habla de un aceleramiento. Pero para no entrar en eso y no cambiar la dinámica del tema de hoy, que el cristiano
es posible que un cristiano no sea aburrido. Muchas veces la religiosidad hace que nos encajonemos en ciertas conductas donde nos lleva a una pereza y un aburrimiento, que creemos que el cristiano no puede jugar algún deporte o simplemente disfrutarse de la vida sanamente. Y vemos a un Jesús que, como venía diciendo, el primer milagro que lo hizo en una boda. ¿Sabe? Este mensaje es para aquellos jóvenes que posiblemente piensan que ya al aceptar a Cristo, no, que mi vida va a ser aburrida, me tengo que encajonar en ciertas cosas. Y también va para esas personas que, ¿verdad?, que piensan que ir al cine es sentarse en silla de escarnecedores, ir a la playa, no, es porque son muy mundanal o qué sé yo. ¿Sabe? La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Y hace falta, ¿verdad?, que podamos experimentar lo que dice la Biblia, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en ese gozo tiene que ver muchas veces con las fiestas, en ese gozo tiene que ver muchas veces con los quinceañeros, compartir en familia. A Jesús se le criticó también, los maestros de la ley, los fariseos decían que Jesús era un glotón porque siempre hacía banquetes y compartía los banquetes de comida y las bebidas con la gente común, no solamente con los discípulos, sino con aquella gente que no seguía tanto a Jesús. También vemos en la iglesia primitiva que hacían una fiesta que se llamaba la fiesta Ágape. Esta fiesta que se hacían, los romanos escuchaban desde lejos, ¿verdad?, que compartían unos con otros, se saludaban y podían malinterpretar, decían que podían, cuando ellos se encerraban a hacer estos banquetes, cuando hablaban de hacer la Santa Cena, de este es mi cuerpo y el vino, la sangre, ellos podían malinterpretar y pensar de que eran para sacrificar niños y se los comían, y cuando se saludaban en el cachete, se daban un beso en la mejilla, ellos pensaban que cuando se encerraban a hacer sacrificio, ¿verdad?, eran para hacer orgías y cosas. Sin embargo, esta iglesia primitiva compartían estos banquetes y se unían y hacían fiestas y adoraban un mismo Dios. Y tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que no por ser cristianos tenemos que dejar, ¿verdad?, de compartir en familia, de participar de ciertas fiestas familiares, ¿verdad?, porque sabemos que también Dios se manifiesta en estas actividades. Amén. Y queremos dejar para último a nuestro invitado para aprovechar al máximo, ¿verdad?, su presencia. Y yo voy a hablaste de las bodas de Canaán. Sin embargo, yo voy a hablar sobre la historia de David. Específicamente, ¿qué historia de David? Nos habla en 2 de Samuel 6:12, específicamente el 22. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y es bien curioso, ¿verdad?, porque para ese momento David traía el arca para su pueblo, y vemos que en ese momento ya él cumple con que era rey, cumple con que tenía poder, cumple con que tenía a Dios de su lado, tenía vestiduras hermosas y era poderoso. Pero sin embargo, eso no le daba el gozo que Dios le da a él. Bueno. Y vemos que cuando él está haciendo el llamado que ya Dios le dio, él no podía contenerse. Y dice la palabra que pegó a danzar con todo su corazón. Básicamente, él no le importó que lo vieran los soldados, no le importó que lo vieran los que estaban debajo de él. No le importó nada, simplemente él estaba enfocado en agradar al Señor con una danza. Y es bien curioso porque a veces los jóvenes y, ¿verdad?, hasta las personas que ya son creyentes creen que una vida siendo cristiano es una vida aburrida, una vida estricta, una vida donde tú tienes que ser serio todo el tiempo, donde tienes que tener un orden, y disfrazan lo que es un orden con la alegría que Dios ya nos da a nosotros. Nos encajonan. Sí, nos ponen en una cajita. Y hoy Dios quiere que te lleves que tenemos que salir de esa cajita. ¿Cómo así? No podemos dejarnos llevar por la religiosidad.
No podemos dejarnos llevar lo que diga un hombre, porque no estamos aquí en este mundo para seguir un hombre. Estamos aquí para llevar las buenas nuevas del Padre y ser pescadores de hombres, ¿verdad? Amén. Y vemos que cuando David danzaba, la persona que más lo juzgó y lo criticó fue su pareja, Mical. Y yo lo llevé como, puede ser una enseñanza de que, ¿quién puede ser Mical? Mical puede ser tu núcleo de amistades, Mical puede ser tu familiar, Mical puede ser tu líder religioso, Mical puede ser ese pensamiento el cual tú crees que tú tienes que estar en ese cubo y no puedes literalmente gozarte de las cosas que ya Dios puso aquí en la tierra. Amén. Y a veces nosotros como cristianos nos dedicamos a hacer ese Mical. Mira qué cosa. Dios nos llama a nosotros a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas, a decir que Dios es amor, ¿verdad? Pero entonces nosotros nos vestimos de Mical, nos vestimos de fariseo y pegamos a señalar a las personas que son felices. Y creemos que tenemos que ser un G.I. Joe, como uno dice por acá. Alábalo si puede. Mano, y dice los Salmos 16:11, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia. Y yo sé que las palabras del Señor no son vacías, mano. Amén. Entonces, si Dios nos dejó estos documentos, que son 66 libros, aquí, para que nosotros lo sigamos, lo escudriñemos y sepamos más de Él, y la misma palabra te dice que la presencia del Señor te da plenitud de gozo y delicia, ¿por qué tenemos entonces que ser aburridos? ¿Por qué pensamos que tenemos que ser una vara que no se torce? ¿Ah? Y es bien curioso porque ¿qué estaba llevando David? ¿Qué era lo que él estaba llevando a su pueblo? Era el arca. Y ese arca era un objeto central de un lugar santísimo. Y mira qué cosa, ¿verdad? Era algo, ¿verdad?, que representaba el poder de Dios, la presencia de Dios. Sin embargo, él no lo llevaba en una caja como Aladín por ahí volando con cosas. Lo llevaban sus hombres y él danzaba enfrente del arca. Entonces, muchas veces los no creyentes creen que por sus pecados, creen que porque tienen que acatarse una regla, no van a disfrutar de las plenitudes y el gozo y las delicias que ya Dios dijo que nos va a dar. Y no podemos mirar a fulano, a sutano. Y tenemos que mirar a Cristo, yo creo. Amén. No, Sí. inclusive, hasta... Préstame el micrófono. Gracias. Inclusive, el mismo Jesús atraía a las personas en su mensaje. No era nada aburrido ni nada esquemático en cuanto a su mensaje. Lucas 18:25 dice: de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. O sea, prácticamente se tiró un chistecito. Ay, ¿cómo que un camello va a entrar por el ojo de una aguja? Y en su mensaje estaba prácticamente no sé cómo llamarla esto, pero prácticamente lo que estaba diciendo es como que, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. O sea, vemos lo complicado de la comparación. El ojo de una aguja sabemos que es súper pequeño. Para que un camello entre por ahí. O sea, yo imagino que Jesús predicando y tirarse este chistecito, 2 o 3 se tuvieron que haber reído. Lo complicado que pudo haber sido que un rico entrara al reino de Dios. ¿Sabe? Y en medio de su mensaje la gente lo seguía por la manera que él predicaba. Él no era nada aburrido. Jesús no era nada de aburrido. El mismo Jesús que tenemos por dentro. No era nada de aburrido. ¿Sabe? Los niños le seguían. ¿Cómo tú me dices a mí que un niño
va a seguir una persona que es seria, que es abogecida, que es amargado. Los niños no siguen muchas veces estas personas. Cuando los niños ven a esta persona muy seria, o sea, no se les acerca, al contrario, él mismo dijo, dejar que los niños vengan a mí. Yo me imagino, la Biblia no lo dice en ninguna parte, yo creo, pero yo me imagino que Jesús también se sentaba en el fango a jugar con los niños y se embachaba con ellos y esto, porque los niños ¿con qué juegan? ¿Sabes? Y más en aquellos tiempos, no tenían cajitos Hot Wheels ni nada de eso. No, de hecho, ni Exacto. Pero si Jesús estuviese en el 2026, yo me lo puedo imaginar con toda la tecnología que hay, con toda la cuestión que hay, para que los niños jueguen. Yo imagino que también Jesús se tuvo que haber sentado en un play yard a jugar con los niños. La gente lo que se le olvida también es que eso es lo que, como él bien dijo, ¿verdad? Eso es lo que había en ese tiempo. Él va a utilizar lo que había en el tiempo donde él estaba presente. Y lo más seguro, si él hubiese estado en estos tiempos, él hubiese utilizado todo lo que tenemos en estos tiempos para captar la atención. Pero, ¿verdad? Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y me gusta, ¿verdad? El dato que está aquí escrito por el escritor, ¿verdad? Dice, todo tiene su tiempo, aún las cosas y actividades que parecen ser contradictorias pueden cambiar las circunstancias y ser oportunas, es decir, hallar su conveniencia de tiempo y lugar. ¿Y tú sabes cuál es el problema que hay? Juventud que me escucha, dama y caballero que me escucha, aquí viene la bomba. Tenemos que dejar de repetir lo que escuchamos y tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es verdad, sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad que tenemos que separarnos para Cristo, pero todo el mundo viene y te dice, es que tienes que desprenderte de todo. Tienes que desprenderte de todo lo que no le agrada a Dios. No es que vas a dejar de ser tú, no es que vas a dejar de ser la esencia de la persona que tú eres. Cuando buscamos en la palabra del Señor, hay un montón de versículos bíblicos y que hablan del joven en su juventud. Y todas dicen lo mismo. Te están instruyendo a que busques de la presencia del Señor. Estás instruyendo, aunque eres joven, aunque estás en tu mejor apogeo, aunque estás en tu mayor fuerza, te está diciendo no pierdas el enfoque de la esencia de lo que tú eres, que es un hijo de Dios. La Biblia no te dice no puedes jugar. La Biblia no te dice tienes que dejar de ser joven. La Biblia no te dice no puedes estudiar. La Biblia no te dice no puedes trabajar. La Biblia te está diciendo que necesitas seguir y servir a Cristo tal como lo tiene que hacer un niño, tal como lo tiene que hacer una dama, tal y como lo tiene que hacer un caballero. Inclusive dice todo me es lícito. Amén, eso es así. No, y mira, aquí tenemos unos cuantos versículos bíblicos que a mí me gustaron. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Habla del joven guardar su camino, ¿verdad? Con la palabra del Señor te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. También la palabra relata que el joven está, ¿verdad? El joven es cuando está en su mayor fuerza. Y es una realidad. Yo me voy a tirar al medio. Yo tengo ya 33 años y cuando yo tenía 20, yo me podía amanecer hasta las 4, hasta las 5 de la mañana. Ya era igual. Dormía 2 horas y me levantaba. Y vamos a jugar. Estamos picando gallo. y vamos a jugar baloncesto. Chacho, hoy en día yo voy y juego un juego de baloncesto, no siento la pierna por 3 días y necesito dormir por lo menos 16 horas. Pero la palabra que lo que está enseñando es eso. Tenemos que dejar la religiosidad a un lado. Amén. Tenemos que entender que el tiempo de Dios para la vida de cada persona es diferente. De donde Dios pudo haber sacado a Steven, de donde Dios sacó a Edgar y donde Dios me sacó a mí, son lugares que son totalmente diferentes. Y juventud, no es que tú te limites a lo que tú puedes hacer como joven, es que tú entiendas los lugares y los sitios que tú no puedes entrar porque sabes que te pueden llevar a una caída, porque sabes que te pueden alejar de la presencia de Dios, porque tú sabes y entiendes que en un momento dado era el lugar donde el enemigo te atacaba y si vuelves a abrir esa puerta, nuevamente puede caer. Si tú vas a ir a un restaurante y tú vas a comer con una amistad tuya que no le sirven al Señor y ellos están bebiendo y Dios te sacó del alcoholismo, no te metas en un lugar donde él puede abrir la puerta que el enemigo haga que tú vuelvas a caer en el alcohol. Si eras deportista y le dedicabas los 5, los 6, los 7 días al baloncesto, a la pelota, a cualquier deporte, porque tu sueño era ser un profesional y sabes que todavía tienes la edad para poder lograrlo y sabes que posiblemente no tienes el dominio propio para poder bajar tu schedule, para poder servirle a Dios, pues entonces ya eso se está convirtiendo primero en tu vida. Es malo.
El deporte no es malo, pero tú estás poniendo algo por encima de Dios, que es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? Si nosotros no entramos a todos estos lugares, si yo no voy a la playa, si yo no voy a la cancha, si no voy al parque de pelota, si no voy al mall, ¿a quién yo le voy a llevar la palabra? ¿A quién le voy a llevar la palabra? Y por eso que vemos tantas iglesias donde están las mismas 20, 30 personas. Y pasan 40, 50 años y siguen escuchando la misma promesa de parte de Dios, pero siguen los mismos 20 y 30. ¿Por qué? Porque la palabra no se está llevando al que está necesitado. La palabra no se le está llevando a alguien que necesita un abrazo. Y me voy a hacer bien responsable del comentario que voy a hacer. No le peleen a Steven ni a Edgar. Me pueden pelear a mí, me pueden buscar y me pueden pelear. La razón principal por la cual hay muchas personas que no le están sirviendo a Dios hoy en día es por los mismos que se llaman ser cristianos. Ajá. Amén. Porque fueron lacerados, porque fueron heridos, porque fueron tirados a un lado por tener mentalidad religiosa y no mentalidad de Cristo. En vez de darle un abrazo, estirar la mano y mostrarle empatía, queríamos arrancarle todos los sueños a muchas personas, no solamente jóvenes, porque esto también le pasa a los adultos, arrancarle los sueños y decirle, no, es que Dios quiere que tú lo hagas de esta manera, es que Dios quiere que sea así. Y sabes que tú no puedes desprender a una persona de la esencia de lo que es. La palabra me dice claramente que yo debo separarme para Cristo. La palabra no me dice, Daniel, Steven, Edgar, cambien quien ustedes son para poder servir a Dios. No. Juventud, dama, caballero, usted puede disfrutar de todas las cosas que el Señor creó en esta tierra, pero tiene que hacerlo con prudencia y reconociendo que lo que está haciendo todavía reflejes a Cristo y des testimonio de quién es Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Quiero aprovechar porque si vamos a la historia de Saulo, Dios no esperó que Saulo estuviese listo para salvarlo y llevarlo a sus caminos. ¿Qué iba a hacer Saulo cuando Dios lo llamó? ¿Para dónde iba? Un infierno. No, y que iba a perseguir y matar a los cristianos. Y vemos que entonces si la misma Biblia nos enseña esta historia de Saulo, que de ser perseguidor de cristianos, ahora estaba predicando el evangelio, donde él le pregunta, Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Y lo llama 3 veces por su nombre y le da unas directrices. Y así mismo Dios va a hacer en tu vida, ¿verdad? Joven, adulto que me escucha, Dios no está esperando una persona preparada. Él lo que quiere es una persona dispuesta para él entrar a ti, a tu vida. Puedes estar lleno de pecado. Todos aquí somos pecadores. Puedes estar lleno de pecado. Dios no está buscando personas limpias, con túnicas blancas, ni encerradas en 4 paredes para él poder entrar. Él lo que está buscando es un corazón dispuesto. Y hoy él te llama por tu nombre. Y él lo que quiere es que tú dejes que él entre en ti. Y vas a ver que él te va a dar gozo y plenitud completa. Vemos estos ejemplos de estos artistas y estas personas famosas que lo tienen todo. Tienen lujos, placeres, hombres, mujeres, poder, dinero. Y terminan vacíos. Terminan vacíos. Y de eso te habla la palabra del Señor. De ese gozo y esa plenitud que no lo puede comprar nada. Puedes tener los mejores carros, todo el dinero y no puedes comprar eso porque eso es algo que solamente Dios lo llena. Y en este momento Dios no quiere que tú cambies, Él no quiere que tú vayas corriendo y hagas algo. Es simplemente Él quiere una decisión que salga desde tu corazón y diga, Señor, lo he intentado todo. He intentado las drogas, he intentado los hobbies, los placeres, he intentado otras religiones y sigo vacío. Prueba a Dios, inténtalo de corazón. Y yo te aseguro, tengo la certeza y la convicción de que Dios va a obrar en tu vida. Esa decisión va a cambiar tu vida y vas a ver que no vas a tener una vida aburrida, vas a tener una vida llena de gozo y de plenitud. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este versículo me llama tanto la atención porque hay muchas veces que en la misma iglesia el diablo puede entrar para robarnos el gozo, con encajonarnos de cómo debo de vivir una vida ahora que estoy en Cristo. No puedo entrar en el deporte, no puedo disfrutar de un buen cine, no puedo, ¿sabes? Porque simplemente ahora estoy en Cristo y no puedo. Ahora estoy en Cristo y debo vivir una vida en santidad y en rectitud. No me puedo mezclar con estas personas. Pero el tú tener ese pensamiento, perdón, muchas veces viene Satanás para hurtar, matar y destruir. ¿Destruir qué? Tu relación con Dios. ¿Destruir qué? Tu vida llena de alegría, de gozo, de que ahora vive Cristo en ti. Pero Cristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo me es lícito, hermano, todo me conviene, hermano. No quiero perder la oportunidad que tenemos a este gran invitado, este gran hermano, y queremos hacerle varias preguntitas. Sabemos que es un hombre de Dios, un hombre que Dios está levantando en este tiempo, una generación de vino nuevo que ha decidido morir a su yo, para que nazca Cristo en él y que se refleje en su vida, ¿verdad? Y así lo hemos estado viendo. Tengo un corto tiempo de amistad con él, pero lo poco que he visto en él, Dios lo está levantando con poder y gloria, lo está llevando a lugares donde no mucha gente va, ¿verdad? Dani, ¿quién tú eres, Dani? Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Vázquez Rivera y pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del Mamey de Aguada. Mi pastora es Madeline Hernández. Saludos, Madeline. Tengo 33 años, ¿verdad? Soy nacido y criado en el estado de Nueva York. Wow. Me mudé. We are Rican. Nixon 5. Y me mudé, ¿verdad?, a Puerto Rico a eso de los 13, 14 años. Aproximadamente unos 19, casi 20 años en el pueblo de Isabela. Hasta que pues me casé hace un año atrás y estoy viviendo en Aguadilla. Y nosotros, para la gloria y honra del Señor, ¿verdad?, tenemos nuestro ministerio que el Señor nos ha entregado, que se llama Separados para Cristo. Aleluya. Un ministerio con un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué? Porque muchos quieren ministerio, muchos quieren alcanzar las almas, pero muchos no quieren ir a los lugares donde están las almas, que es el tema que estamos hablando hoy. Y, ¿verdad?, antes de continuar, capítulo 11:9, casi siempre sale el capítulo 12 de Eclesiastés 1, que dice: acuérdate de tu creador en los días de la juventud antes que digan los días malos. Pero el 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Y te quiero decir una preguntita. Para nosotros, cuando no tenemos a Cristo, para nosotros la vida divertirse es hacer porquerías, janguear, beber, fumar, todas estas cositas, que si las nenas, entendemos que nos llenan, que si el deporte, que si amanecerme hasta las 5 de la mañana hablando disparate. Pero te pregunto, ¿puedes divertirte sirviendo al Señor? Claro que sí, pero ahora te pregunto, de la manera que te estás divirtiendo, ¿agrada a Dios? Y ahí es que está el enfoque central. No es que dejes de divertirte, es que te asegures que de la manera que te estás divirtiendo agrade a Dios. Bueno, cerramos paréntesis. Y para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Vamos a los lugares donde nadie quiere ir, vamos a las plazas públicas, vamos a los barrios, las comunidades donde nadie quiere entrar. Vamos a repartir alimentos a los deambulantes, repartir tratados, vamos a los programas de pacientes de salud mental, programas de rehabilitación de alcohol y droga. Hemos ido hasta programas de salud mental de personas con impedimentos físicos también. Y el Señor ha abrido tantas puertas a lugares como Job Corps, donde hay muchos jóvenes que tienen necesidad, que están falta de un abrazo. Y hasta lugares donde uno nunca pensaba llegar, como una funeraria, donde en medio de una necesidad
nos contactaron para llevar una palabra de fe y de esperanza. Y nosotros no estamos buscando reconocimiento, nosotros no estamos buscando likes, nosotros no estamos buscando que nos sigan en las redes sociales. Nosotros estamos buscando marcar la diferencia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esto del evangelio se complica demasiado. Pensamos que hay que ser el más que sabe de la palabra, el más talento y dones que tiene que tener. Y muchas veces las personas lo que simplemente están buscando es un abrazo. Sí, Lo que simplemente están buscando es un Dios te bendiga. Lo que simplemente están buscando es un te quiero ayudar. Antes de condenar a alguien y enviarlo para el infierno, mira, dile, Cristo te ama, dale un abrazo y siéntate a escuchar su testimonio. Siéntate a escuchar la vida de esa persona. Mira, invítalo a una tacita de café y dile, quiero escucharte, cuéntame tu vida, aquí tú tienes un amigo. Y te garantizo que va a alcanzar más almas que andando con un marrón tratando de, en vez de edificar vasijas nuevas, estás destruyéndolas y no encuentran cómo restaurarse. Qué poderoso, Steven. Qué poderoso esto. Dani, ¿hace cuánto tiempo comenzaste en tu vida, verdad? En el evangelio. ¿Hace cuánto empezaste también, aparte de tu vida personal con Dios, empezaste con esto del ministerio? Y cómo Dios ha roto, ¿verdad? Esos esquemas y te ha sorprendido que quizás tienes unas metas y Dios ya ha sobrepasado esas mismas metas y te ha llevado a algo más allá. Amén. Yo, ¿verdad? Le serví al Señor desde muy joven. Siempre, desde que era niño, desde que nací. Y tenía unos sueños y unas metas en cuanto al deporte. Cuando mis padres deciden mudarse a Puerto Rico, porque mi mamá tuvo una lesión en la espalda y no podía estar en el clima frío, yo estaba becado para una de las mejores escuelas en Nueva York para jugar pelota. Wow. Y cuando yo vi que eso se arrancó de mi vida, aún yo siendo tan joven, me frustré y me molesté. Y con 13 años me molesté con la persona que menos me tenía que molestar, y fue con Dios. Y cuando llegué a Puerto Rico, estaba apartado. Vine de vacaciones, antes de que comprarme la casa a mis padres, vine de vacaciones. Y un muchacho llamado Melquisedec, que es como mi hermano, para ese tiempo no le estaba sirviendo al Señor. Y yo voy caminando para la cancha y él va con un palo en la mano y me mira y me dice, ¿quieres que te rompa la cara? ¿Qué tú estás mirando? Me dijo. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y seguí caminando. Al año cuando vengo a Puerto Rico, me lo consigo de nuevo y me dice, varón, Dios te bendiga, Cristo te ama, vamos para la iglesia. Y yo le dije, pero ven acá, hace un año atrás tú me querías dar con un tubo. No, Dios cambió mi vida. Y oye, mira cómo yo llegué a los caminos del Señor. Como yo era 13 años, tenía 13 años, estaba ahí en la pavera, en la ignorancia humana. Me dijo, vente, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Yo le decía que no. Y él y los amigos míos vienen y me dicen, no, hay muchas muchachas lindas. Y yo, pues vamos para allá. Le dije, mira para que tú veas. Y cuando fui a la iglesia era un culto de niños. Y me reconcilié con el Señor en un culto de niños. Oh, qué lindo. Desde ese punto en adelante, ¿verdad? Comencé a servirle al Señor. Empecé a desarrollarme. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que cuando Dios te da una palabra es para 15, 20, 25 años. Si el Señor te está diciendo que va a predicar la palabra, es tu deber como hombre o mujer de Dios, de empezar a leer la palabra, de empezar a capacitarte en la palabra. ¿Para qué? Porque no es pararte en un púlpito y predicarle un mensaje, es tú ir y llevarle el evangelio, la escritura a aquel que la necesita. Y desde ese punto en adelante siempre tuve una pasión por las almas, en mi alta, en mis bajas. ¿Por qué? Porque aquí no somos súper espirituales, aquí somos reales. En mi alta y mis bajas, pero yo entendía quién era Dios en mi vida. Y tuvo un momento donde me aparté del Señor, y cuando volví nuevamente, eso fue al año 2019. Desde ese punto en adelante, en alta y baja, hemos permanecido en el Señor y hemos visto cómo el Señor ha ido poniendo personas en nuestras vidas, que hemos podido conocer, que hemos podido ministrarles, y de la nada nació una pasión por la alma terrible. Veía tantas cosas que se llaman ser ministerios, que se llaman ser movimientos, que se llaman ser de Dios, pero no hay un impacto hacia quien necesita verdaderamente la palabra. Y yo tuve una conversación con el evangelista William Ruiz, donde yo le dije a él, Willy, estoy cansado de lo mismo. Yo le dije, hace falta que el evangelio se le lleve a las personas que lo necesitan. Y me acuerdo bien que él estuvo de acuerdo conmigo, y en ese punto adelante empecé a orarle a Dios y le dije al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer algo. Estoy cansado de que la gente que tiene necesidad, nadie vaya hacia ellos. Y me acuerdo un día, tuve una conversación con mi esposa, y mi esposa me dice, ¿y si es que Dios quiere que nosotros levantemos un ministerio de evangelismo?
Y yo comencé a reírme porque nunca tuve esa conversación con ella. Y ella me dice, yo tengo hasta el nombre. Y ahí fue que nace Separados para Cristo. Y no fue que eso Dios lo puso en mi corazón y al otro día yo fui, somos separados para Cristo y somos un ministerio. Estuve 6 meses orando por cada uno de los líderes que iban a componer ese ministerio. Muy importante esa información. Y no eran más que jóvenes. Tenemos jóvenes, tenemos damas, tenemos caballeros, tenemos personas adultas. Y sobre todas las cosas, aunque no es asociado a la iglesia ni al concilio que pertenezco, me senté a hablar con mi pastora. Y le pedí guianza a mi pastora, le pedí dirección a mi pastora. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que si tus pastores son tus mentores y son hombres o mujeres de Dios, que tú dialogues con ellos cada cosa que tú vas a hacer, porque ellos van a saber cómo guiarte al éxito. Y ella me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo dije, amén, vamos a hacerlo. Y cuando tuvimos la primera reunión era para el 4 de enero. Pero ya Dios en sus planes tenía la primera actividad el 3 de enero. Mira, donde fuimos a un programa de rehabilitación. Donde fuimos a hacer un programa de rehabilitación. Mi oración a Dios fue, Señor, queremos hacer 4 a 5 actividades porque estamos arrancando. Esto, ¿verdad? Conlleva gasto personal. ¿Por qué? Porque no dependemos de auspiciadores, no estamos buscando auspiciadores, no estamos buscando reconocimiento. Y yo dije 4 actividades para la gloria del Señor. Ya llevamos más de 13 actividades en lo que va el año. Sobre 100 almas han llegado a los pies de Cristo. Esas almas se le dan seguimiento. Cada vez que se va, por ejemplo, a Job Corps y se visitan. Muchos de los jóvenes que se han convertido en actividades, como el joven que se reconcilió en la plaza en Isabela, que tú estuviste presente. Sí. Yo siempre le envío un mensajito, dialogo con él. Esto no se trata de que tú hagas una actividad y se te llene y te pasen 30 personas al frente. Es mejor que te lleguen 5 personas que no le sirven a Cristo a 300 personas cristianas y el que necesita la oración no la reciba. Y sobre todas las cosas, no es simplemente tú hacer la actividad y olvidarte del que acepta a Cristo. Es darle seguimiento, es discipularlo, es establecer una iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos un mensaje, una actividad poderosa y todo el mundo sintió a Dios, pero no hubo una transformación genuina, ¿realmente estaremos haciendo el trabajo de Dios? No. Qué fuerte. Bueno, de verdad que poderoso poder ver que antes de tú querer empezar un ministerio, ¿verdad? Tuviste un tiempo de formación, que es bien importante eso, porque muchas veces las personas pensamos que pues ya yo tengo una nueva vida en Cristo y estoy cumpliendo el propósito de Dios cuando ya yo me convierto a Cristo y comienzo un ministerio. Pero a veces el tiempo de formación le damos skip a eso. Y comenzamos bien motivados, comenzamos bien pompeados en el ministerio, pero como no fui formado y no pasé por ese proceso, esa experiencia donde Dios machucó mi vida, donde Dios sacó esas cosas que hacían falta sacar, no voy a tener una consistencia y una persistencia de saber lo que es un sometimiento a Dios. Amén. De saberle que cuando vengan los tiempos malos, tiempos de escasez, tiempos de tentaciones, poder soportar y someternos a Dios. Y en ese tiempo de formación yo estoy claro de que no solamente porque fuiste criado en el evangelio desde niño, como tanto decía, pero ya en este tiempo cuando tú cogiste a Dios en serio y fuiste formado, pudiste haber pasado diferentes tipos de tormentas y tú seguiste permaneciendo ahí. Y cuando comienzas con este tiempo del ministerio que Dios te habla, y me gusta porque estabas mencionando de que, y si Dios me estaba llevando a evangelizar las vidas y que tu esposa me dice que tu esposa rápido tenía el nombre y todo, qué importante tener una buena ayuda idónea en la vida. Qué importante es esto. Y me gusta porque en tu ministerio me hablabas de que no solamente hay jóvenes, hay liderazgo que tienen edades más, ¿verdad? Que te ayudan, que han pasado por mucha experiencia. Y que no es tener un ministerio y yo soy el líder y yo soy el presidente y esto. Aquí todos somos líderes, aquí todos nos ayudamos, somos un solo cuerpo. Y qué bonito. Y sabemos, ¿verdad? En Papito Dios, que Dios te va a llevar a lugares altos, ¿verdad? Tu humildad habla mucho de eso. Y sabemos que refleja a Cristo, mano. Y de verdad que me sorprende. Y sí, he estado en varias actividades. Y de verdad que he visto cómo Dios te usa y cómo usa cada uno de los jóvenes de tu iglesia. Y de verdad que me sorprendo mucho. De verdad, Dios es bueno. Amén.
¿qué metas tú tienes para antes que se acabe este año? Pues mira, Ya yo no sé, porque ya estás sorprendido desde que empezaste. mira, yo te voy a ser bien honesto, en cuanto a lo ministerial, esto va a sonar raro, pero yo no le pongo metas a Dios. Dios ha sido tan y tan bueno conmigo, y tan misericordioso, y de verdad que no hay relación con Dios o cosas que yo pueda hacer que puedan llegar a la magnitud de lo bueno que Dios ha sido conmigo y con mi casa. ¿Te Esto, imaginas en una sala de cine predicando? son donde Dios no. Bueno, ya yo lo dije, yo cometí ese error, yo dije, Señor, donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Me mandó a una funeraria y yo me estaba volviendo loco, porque yo dije, de todos los lugares, yo dije, válgame, ¿qué es esto? Y realmente, joven que piensa en tener un ministerio en el futuro, quiero que entiendas algo también, ¿verdad? Esas son las cosas buenas, pero también se llora, se sufre, te señalan, te critican, Mucho sacrificio. Hay personas que van a estar a tu alrededor que hoy están, que te aman, te abrazan, mañana te van a dar la espalda, mañana no te van a querer, no te van a soportar. Hay personas llamadas a ser líderes que te van a defamar. Hay personas que te van a tratar de ponerle el pie. ¿Por qué? Porque llevan esperando hacer eso mismito y no lo han podido lograr. Hay personas que hay que entender que por más título que tengan son seres humanos. Hay pastores que te van a poner el pie. Hay líderes que te van a poner el pie. Hay evangelistas, misioneros, adoradores, músicos que te van a poner el pie. Hay familiares y aún hasta personas que tú pensabas que eran tus amigos cercanos que te van a dar la espalda. Pero ¿sabes qué? Yo he podido aprender que sobre todas las cosas Dios sigue siendo fiel y hay una solución en medio de eso. No le pongas límite a un Dios que hace de lo imposible lo posible. No te limites. ¿Tú sabes por qué yo no le pongo meta a Dios? Porque es que Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Amén. Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Yo sé que a lo mejor las cosas que tú estás logrando ahora, que no las voy a decir porque son personales, tú en un momento dado no pensabas que se iba a dar. Yo sé que este podcast, a lo mejor Dios lo puso en el corazón de ustedes, pero de la magnitud que Dios se está glorificando y Dios está tocando la vida. ¿Por qué? Porque es que Dios siempre va a sobrepasar. A veces tú le estás pidiendo a Dios una cosa pequeña, como yo la estaba haciendo cuando fuimos al retiro del ministerio. Y ese día Dios me habló de 4 cosas y yo, wow, gracias Dios. Es verdad. Y a lo mejor tú dirás, ¿verdad? Y rapidito, a lo mejor tú dirás, Daniel, pero es que todas esas cosas ya me pasan, a mí me defaman, me critican, me señalan, es que no vale la pena. Yo he estado al borde de la muerte. Una operación de rodilla que se supone que fuera algo sencillo, por poco pierdo la vida en una sala de operaciones. Donde mi padre, que es mi superhéroe, que es mi ejemplo a seguir, está profundamente en el alcohol y le damos gloria y honra al Señor porque lleva 4 meses ya, ¿verdad? Que no está bebiendo, está congregándose en una iglesia. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento dado, mientras todas estas cosas maravillosas y Dios se está glorificando en el ministerio, Edgar sabe que mi papá estuvo inducido en un coma 3 semanas. 3 semanas a punto de perder la vida. Y sabes que nunca le bajamos. ¿Por qué? Porque sabemos que sobre todas las cosas Dios es fiel y Dios es verdadero. Dios es la solución a tu vida y a todos los problemas que tú puedes tener. Qué bonito, qué bonito. Steven, ¿algo que decir? Es bien curioso porque lo primero que me llamó la atención que la persona que, ¿verdad? Primero te iba a dar con un bate y después te lleva a los caminos del Señor, se llama Melquisedec. Y tiene un nombre bíblico. Sí. Y Dios está pasado. Entonces, yo quería hacerte una preguntita que yo sé que también va a edificar no solamente a los que, ¿verdad?, todavía no están en los caminos del Señor, sino a los que también estamos aquí luchando la batalla. ¿Cómo tú logras identificar la voz de Dios? Te hago esta pregunta porque puede ser, ¿verdad?, las personas que nos escuchen no sepan si es Dios que le está hablando o simplemente es algo que quieran hacer. ¿Cómo ellos pueden identificar de que Dios me está hablando y Él quiere que yo haga esto? Amén.
yo creo que, primero que nada, Dios es un Dios de orden. Dios no te va a posicionar en un lugar para que fracase. Como ¿verdad? Dije al principio, muchas veces estas cosas del evangelio las complicamos. Cuando hablamos de que Dios me habla, nosotros pensamos que la voz del Espíritu Santo te va a decir, hijo mío, ¿me entiendes? O muchas veces tenemos la mala costumbre, y lo digo claramente, la mala costumbre, porque es una mala costumbre, una mala enseñanza, de que un evangelista, un profeta, un pastor tiene que venir donde ti, ponerte la mano encima y darte una palabra. Tú estás esperando una respuesta de Dios. Muchas veces durante el culto, la alabanza que están cantando, el Espíritu Santo te puede estar ministrando. Muchas veces la lectura de la palabra te puede estar ministrando. Muchas veces la prédica que confronta tu vida y habla tu vida es la palabra que Dios te está dando, es la voz de Dios hablándote, diciéndote, mira, eso es así, esto es lo que yo quiero para tu vida. Y además de eso, ¿verdad? Si tú quieres poder entender la voz de Dios, necesitas tener una relación con Dios. Necesitas tener una intimidad con Dios. Ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo tu prometida y cómo tu esposa sabe cuando tú la estás llamando? Porque reconocen tu voz. ¿Por qué? Porque se relacionan contigo, hablan contigo todos los días. Ellos saben, ese es mi esposo, ese es mi novio. Pues así mismo es Dios. Si tú no te relacionas con el Padre Celestial, si tú no tienes una intimidad con Él, entonces tú no puedes escuchar su voz. Tú no puedes identificar cuando Él te está hablando. Porque Dios nunca te va a poner en una posición para que tú seas derrotado. Dios siempre te va a poner en una posición para que obtenga una victoria. Aún cuando está siendo procesado, Dios está prensándote y sacando el mejor aceite de ti para poder glorificarse en tu vida. Entonces no se trata de que ¿cómo yo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Sabes qué? Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, si quieres aprender a hacer muchas cosas para Dios, primero conoce al Dios que tú le sirves. Primero relaciónate con el Dios que tú le sirves. ¿Por qué? Porque ahora mismo les voy a dar un ejemplo perfecto. Yo conocí a Edgar, pero ahora tengo una relación con Edgar. ¿Por qué? Porque Edgar lo tenía en las redes sociales. Hablábamos, le daba like a sus cosas, le daba like a las cosas mías. Y cuando Edgar pasó por uno de los procesos más difíciles de su vida, cuando perdió a su padre, yo simplemente fui a comprarle un surtido. Yo no sabía que él trabajaba allí. Y le di un abrazo. Y le dije, estoy orando por ti. Y mira, él lloró y yo lloré con él. Y yo no me importó que la camisa estuviera llena de lágrimas. Yo dije, qué bueno, gracias a Dios, porque le estás dando fortaleza a alguien aún en el trabajo. Y desde ese punto en adelante, Edgar y yo, de ser amigos, pasamos a ser hermanos. Yo conocí a Steven por Edgar. Y ahora puedo decir que Steven es mi amigo. Hablamos de otras cosas, hablamos de deporte, de baloncesto. Hasta ya se pone celoso cuando no lo invito a jugar. Pero ¿qué pasa? Esa es la diferencia de tú conocer a alguien y tener una relación. Tú puedes decir que conoces a Dios. Yo amo a Dios. Yo conozco a Dios. Yo voy a la iglesia. Pero relaciónate con Él y te garantizo que todas las respuestas que estás buscando las vas a obtener. Aleluya. Amén. Y, ¿verdad? Antes de cerrar, quiero que aproveches este momento y le des un consejo a este joven, ¿verdad? Este adulto que nos está escuchando, que piensa que todavía no es el momento de estar en los caminos de Dios, que piensa de que le va a doler más el desprenderse de su vicio, ¿verdad? Del pecado, que, ¿verdad? Vivir una vida sin Cristo. Amén. Quiero decirte que la solución que has tratado de buscar en todo y no te ha dado resultado, lamentablemente es lo que vas a seguir experimentando en tu vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, nosotros tenemos una solución. Tenemos a quién llegar, tenemos a quién hablar. Es que yo soy joven, yo tengo metas, yo tengo sueños. ¿De qué vale que tengas todas esas metas y todos esos sueños y cuando lo logres te sientas vacío? Cuando lo logres te sientas insatisfecho. Cuando lo logres siga la depresión, siga la ansiedad, siga el desánimo, siga ese vacío que tú sientes en tu corazón. Yo soñaba con ser atleta, soñaba con ser pelotero, soñaba con tantas cosas y muchas de ellas las pude lograr. Y sabes que en cada una de ellas las logré sin Cristo en mi vida. Y en cada una de ellas me sentí vacío. Tuve el privilegio de ser luchador profesional.
luché en la Ground Zero Wrestling, luché en la IWA de Puerto Rico. Y cuando yo llegué a la IWA en 8 meses, mientras había muchos luchadores que llevaban años tratando de llegar, otros se tardaron años, otros no han podido llegar. Cuando pude luchar en ese primer evento en el Coliseo de Guaynabo, un evento lleno, un evento donde era la última lucha del Invader, donde pude estar ahí aplaudiendo cuando él salía del ring. Y cuando yo me subí a ese ring, lo primero que sucedió fue lo siguiente. Toda esa fanática de ese coliseo empezaron a gritarnos a nosotros, ¿quién tú eres? Para que tú veas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando yo estaba en las ligas menores a cuando llegué a las grandes ligas. Y de quién tú eres, nos aplaudieron, nos gritaron, nos ganamos el público. Pero sabes que cuando miré esas luces brillantes, cuando vi a toda esa gente aplaudiendo, mientras yo estaba tirado en la lona porque perdí la lucha, estaba tirado así mirando para arriba, sentí el vacío más grande de mi corazón. Dije, no logré nada. Algo que yo estaba tan empeñado en querer lograr y cuando lo logré no sentí absolutamente nada. Así es nuestra vida sin Dios. Muchas veces vas a pasar por el proceso, vas a pasar por diferentes circunstancias en tu vida y cuando llegue ese momento donde tú sientas que lo lograste, te vas a dar cuenta que todavía hay un vacío infinito que sigue en tu corazón y ese vacío solamente Dios lo llena. Ah, no estoy preparado. Mira, ¿sabes qué? Si tienes que llegar a la iglesia, aunque todavía estás bebiendo, deja que el Espíritu Santo trabaje contigo. Que de la manera que he visto a Dios no le agrada, deja que el Espíritu Santo trabaje contigo. Que soy un mal hablado, deja que el Espíritu Santo trabaje contigo. El pastor, la pastora, la iglesia no te va a cambiar. Yo no te voy a cambiar. Steven Edgar no te va a cambiar. El que te va a cambiar es el Espíritu Santo de Dios. Y a lo mejor tú dirás, es que todo lo que ustedes posiblemente logran, mira, aquí tú estás viendo 3 pecadores igual que tú. Pero es que tú no conoces mi proceso. Es que Dios no mide pecado en balanza. El pecado más mínimo que yo cometo es igual de grande que el que tú puedes estar cometiendo. Simplemente dale una oportunidad a Dios y deja que Dios transforme tu vida y verás el resultado, porque en vez de irte a un cuarto, a una cama, a tirarte a llorar, a hundirte en la depresión, en el desánimo, a pensar en que tu vida no tiene valor, va a haber un Dios que te abraza, que te consuela y que te dice que te ama. Aleluya. Así que con esta palabra dejamos. De verdad que damos gracias a Dios por este día. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal Revelación y Café. Comparte este episodio con alguien que tú entiendas que lo necesita, con los jóvenes de tu iglesia, con el que necesita una palabra, con ese que anda confundido y pensando que el aceptar a Cristo va a tener una vida aburrida, que aunque el proceso nos lleva a cambiar muchas cosas que quizás nos puedes contar a nosotros y no lo vamos a entender, pero como dice Dani, cada cual tenía una vida de pecadores donde nos arropábamos, ¿verdad? Y entendíamos que llenar los vacíos de nuestra vida con las cosas del mundo era un éxito. Pero esos vacíos existenciales, quien los llena es Papito Dios. Y puedes llegar a la casa de papá, aún con tu pecado, y sabemos muy bien que Dios en su tiempo va a hacer que tú tengas que salir de ahí. Amén. Que no es con tu fuerza, sino con las de Él. En tu debilidad, Él se hace fuerte. Así que suscríbete a nuestro canal, comenta, pídenos tu oración si lo necesitas. Nos puedes buscar en las redes sociales, Daniel Vázquez, Steven Milet. ¿Cuál es tu segundo apellido? Mercado. A mí se pone violenta. Para los del ministerio, sí. SPC Ministry, Separado para Cristo Ministry en Facebook y SPC_Ministry 07 en Instagram. Síguelo, que se ven unas cosas en ese ministerio poderosísimas. Amén. A mí pueden seguir la página de Carl Joel Morales González. Nos congregamos en la Roca Inconmovible. Y el joven aquí, la iglesia Pentecostal MI del Mamey de Aguada, Pastora Madeline Hernández. Saludito, Madeline. Muchas bendiciones. Así que con esta le dejamos. Y Saludos. ya antes de cerrar, voy a dejarle unas primicias, ya que te quedaste hasta el final. Te voy a leer Salmo 34:8 que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Amén. Dichoso el que se refugia en Él. Escudriñala, llévala a tu corazón y vas a ver que va a haber un antes y un después, un de repente. Así que Dios te bendiga.